Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Beltrán, soy anestesiólogo pediátrico. Actualmente me desempeño, hago mi práctica en anestesia en la Fundación Valle de Lili. Quiero agradecer a los organizadores del simposio por invitarme a hablar de un tema que es complejo, que es extenso. La literatura con la que disponemos en la actualidad no es suficiente. Sin embargo, quiero compartir con ustedes en estos minutos algunas metas que considero son importantes a la hora de atender el neonato crítico. No tengo ningún conflicto de interés. El contenido de la charla es esta, una introducción, algunos datos de mortalidad relacionada con la anestesia en la población neonatal, la logística y el transporte del neonato crítico, que dicen los estudios clínicos sobre la relación de la neurotoxicidad y la anestesia, cuáles son los factores clínicos modificables en el perioperatorio que impactan en el desenlace de este grupo etario, y finalmente voy a dar algunas conclusiones. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el manejo del neonato quirúrgico es una de las tareas más demandantes que podemos tener nosotros como anestesiólogos. Requiere de unas habilidades técnicas, muy buenas habilidades técnicas, así como de un conocimiento sólido de las diferencias fisiológicas y farmacológicas de estos pacientes. La práctica de la anestesia pediátrica debe ser basada en la evidencia. Sin embargo, no contamos con grandes estudios clínicos del neonato quirúrgico, y esto hace que sea un poco más compleja dar algunas recomendaciones sólidas. Por lo tanto, esa base de la práctica de la anestesia neonatal está basada primero en la experiencia que tienen los anestesiólogos que más se dedican a hacer este tipo de pacientes, y extrapolación en otros grupos de edad, pero de la población pediátrica, ¿sí? En cuanto a la mortalidad, está descrita que los pacientes pediátricos tienen una menor mortalidad cuando se comparan con los adultos. Sin embargo, pese a esto, los pacientes menores de un año son los que tienen mayor mortalidad dentro de los niños. Esto es una publicación del registro POCA. El POCA simplemente se encarga de obtener datos de pacientes pediátricos que presentan paro cardíaco perioperatorio y identifican o tratan de identificar los factores de riesgo relacionados con el paro cardíaco. En esta tabla que ustedes ven ahí, muestran las características de estos pacientes, y como vemos, la mayoría o la tercera parte de los pacientes que presentan paro cardíaco perioperatorio son menores de 6 meses. Esto hace o condiciona que se debe estar muy bien preparado a la hora, sobre todo, de atender los neonatos y los infantes. En cuanto a la logística, las condiciones que presentan estos pacientes no son las más frecuentes. Por lo tanto, se debe ofrecer la oportunidad de que estos pacientes sean atendidos por un equipo multidisciplinario. Además, porque las comorbilidades asociadas, sobre todo en los pacientes pretérminos, son comunes. Por otro lado, el transporte de los neonatos es un evento crítico donde potencialmente se pueden presentar complicaciones. Este es un trabajo que valora los eventos adversos durante el transporte intrahospitalario de los niños críticamente enfermos. Lo que encontraron en la población neonatal es que hasta el 48% de estos niños presentan hipotermia. La presentan más durante la cirugía de aquellos pacientes que iban a estudios por imagen,
Y los factores de riesgo relacionados a esa hipotermia son los pacientes que pesan menos de 2.500 gramos y enfermedades del sistema nervioso central. También dentro de los desenlaces que se encontraron en este trabajo es que hasta el 50% de los pacientes presentaron alteraciones cardiovasculares, ya sea alteraciones del ritmo o cardíaco, de la frecuencia cardíaca, además de la presión arterial. Y alteraciones respiratorias, y estas alteraciones respiratorias se presentaron en mayor medida en aquellos que estaban intubados o que tenían algún tipo de soporte de oxígeno. Los pacientes que estaban intubados y que pesaban menos de 1.500 gramos presentaron la más alta tasa de extubaciones accidentales, ya sea el traslado de la unidad de cuidado intensivo neonatal a cirugía o de cirugía a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Por lo tanto, hay que tener especial precaución con los pacientes que pesan menos de 1.500 gramos. En las alteraciones metabólicas, la hiperglicemia se presentó hasta en el 18% de los pacientes, no tanto la hipoglicemia, solamente estuvo presente en el 3% de aquellos que se trasladaron. Se ha publicado mucha información respecto a la relación que existe entre los agentes anestésicos y la neurotoxicidad del cerebro neonatal, inclusive estudios en animales. Los estudios preclínicos muestran una relación entre un aumento de los marcadores de lesión cerebral y la anestesia neonatal. Sin embargo, los estudios clínicos, estos son los tres estudios más grandes que existen, el estudio MASC, el PANDA y el GAS, no han mostrado esa relación de un aumento o de relación de neurotoxicidad, neuroapoptosis y alteración en la sinaptogénesis. Sin embargo, si hay otros factores clínicos que son modificables y que sí pueden impactar en lesiones, ya sea cerebrales o de otros sistemas, y de los cuales quiero compartir con ustedes en el resto de la charla. Antes de abordar esa parte es importante hacer una clasificación de la población neonatal. Esa clasificación es variada, ya sea por la edad gestacional o por el peso. Esta es una de ellas, basada en las semanas que tiene el neonato. Aquellos que tienen menos de 37 semanas son prematuros, a término los que están entre las 37 y las 41 semanas, y aquellos que tienen más de 37 semanas post-concepción, pero que nacieron antes de término, son considerados exprematuros. Y esta clasificación es importante desde el punto de vista perioperatorio porque esa lesión cerebral es diferente en el neonato a término que en el pretérmino. En el prematuro, la lesión cerebral más severa es la hemorragia intraventricular y pareciera que la fisiopatología está mediada por una lesión de isquemia y posterior reperfusión. Inicialmente hay una fase de isquemia y de hipoxia y en el transcurso del tiempo, mientras se trata de resolver esa primera fase, posteriormente hay una reperfusión causando la lesión. Por lo tanto, todas las medidas que se instauran desde el punto de vista perioperatorio tienen que ir encaminadas a tratar de prevenir una alteración en la presión de perfusión cerebral, ya sea un manejo óptimo de la presión arterial, sino también de los determinantes del gasto cardíaco, del volumen intravascular, de la masa eritrocitaria y del CO2, que también tiene sin duda un impacto en la presión de perfusión cerebral. Por otro lado, el neonato a término, también la fisiopatología de la lesión cerebral está mediada por hipoxia, isquemia y reperfusión. Sin embargo, la etiología es diferente en el neonato pretérmino. Esa etiología de la hipoxia
puede ser explicada por estas tres causas: una alteración en la oxigenación intrauterina, una alteración en el inicio de la respiración postnatal o por enfermedad cardíaca congénita, usualmente los pacientes que tienen shunts de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué factores pueden influir en la lesión cerebral durante el periodo perioperatorio? Sin duda, una alteración en la presión arterial impacta en una posible lesión cerebral y en los diferentes órganos. Los objetivos de la presión arterial en el perioperatorio no están bien delimitados, ¿sí? Sin embargo, está descrito y conocemos que la presión arterial aumenta en las primeras 72 horas de vida y permanece estable durante el primer mes. Al principio de los años 90 se llegó a un consenso de pediatras donde definieron o trataron de definir la hipotensión en las primeras 48 horas de vida. Llegaron a la conclusión que la presión arterial media mínima es aquella o es la misma en la edad gestacional en semanas. Por ejemplo, si el paciente nació de 39 semanas, la presión arterial media mínima para ese paciente sería de 39. Los estudios han mostrado que aquellos pacientes que tienen presiones arteriales medias por debajo de 30 milímetros de mercurio tienen mayor riesgo de presentar hemorragia intraventricular. Y esta presión arterial media es la que se utilizan en las unidades de cuidado intensivo neonatal para hacer tratamiento de la presión arterial, ya sea con fluidoterapia o con vasoactivos, dependiendo del caso. El flujo, la autorregulación cerebral permite un flujo sanguíneo constante con variaciones de la presión arterial media. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay valores absolutos de estos límites. Acabo de mencionar que esos valores son dinámicos y dependen de la gestacional y de la edad cronológica que tiene el paciente. Hay otros determinantes, como esa curva puede cambiar dependiendo del CO2, aumentos de la presión intracraneana y obstrucciones del flujo venoso. Y hay que tener muy presente que no se puede tener una falsa sensación de seguridad de que porque el paciente tiene todavía las fontanelas, eso protege contra aumentos de la presión intracraneana. Sabemos que eso no es así porque la dura no es elástica y por lo tanto puede aumentar también la presión intracraneana. Conocemos el límite inferior en neonatos de la presión arterial. Este es un reporte de caso que presentaron hace algunos años. 6 casos de neonatos e infantes. Característico pues que la cirugía de todos estos niños duraron más de 120 minutos. Todos fueron llevados a cirugía bajo anestesia general. Y estos son los signos vitales perioperatorios de los 6 casos. Llama la atención que todos los pacientes en algún momento presentaron presiones arteriales medias por debajo de 30 milímetros de mercurio. Algunos pacientes presentaron más hipotensión que otros. Y adicionalmente a eso, sumado a esa hipotensión, todos ellos presentaron en algún momento del periodo perioperatorio CO2 o CO2 expirados por debajo de 35. Finalmente, ellos concluyen de que aunque la causa precisa de la encefalopatía no puede ser determinada, es importante considerar el papel que juega la presión arterial y otros determinantes, como el CO2, durante la anestesia general y que puede llevar al desarrollo de encefalopatía postoperatoria. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los neonatos tienen una pobre reserva en la autorregulación cerebral. Además, son vulnerables a una presión de perfusión inadecuada durante los periodos de hipotensión en la anestesia. Ahora, ¿qué pasa con el CO2? Sabemos que el flujo sanguíneo cerebral disminuye un 3% por cada disminución de 1 milímetro de mercurio en la presión arterial de CO2. Por lo tanto, puede haber una disminución del 33% en el flujo sanguíneo cerebral cuando el CO2 baja de 40 a 29 milímetros de mercurio.
¿Cuál es entonces el valor óptimo de CO2 en estos pacientes? Este es un estudio que trató de valorar la hipocapnia y los desenlaces en pacientes que presentaban encefalopatía hipóxico-isquémica. El valor de asociación que estos autores determinaron fue por debajo de 35 milímetros de mercurio. Finalmente encontraron que aquellos pacientes que tenían menos de 35 de CO2 estaban asociados a un pobre desenlace. Y ese pobre desenlace estaba básicamente explicado por un aumento de la mortalidad. Ahora con la hipercapnia, hay que tener primero en cuenta que la hipercapnia aumenta el límite inferior de autorregulación cerebral. La hipercapnia está sobre todo estudiada en pacientes neonatos que están bajo ventilación mecánica invasiva. Estos estudios han mostrado que no hay ningún beneficio entre la hipercapnia moderada y la hipercapnia leve permisiva. Pero en estos pacientes que tienen un CO2 alto, hay que tener aún más cuidado en tratar de evitar periodos de hipotensión ante el aumento que se presente encefalopatía en estos pacientes. Por otro lado, se ha encontrado que hay una pobre relación entre el end tidal de CO2 y la presión arterial de CO2. En ese sentido, en la medida de lo posible, se debe hacer una monitorización o saber cuál es la diferencia que tenemos entre el CO2 expirado y la presión arterial de CO2 y en base a eso hacer los ajustes necesarios. La glucosa o la glicemia es otro de los parámetros que se deben tener presentes. ¿Sí? Sabemos que esos requerimientos son hasta 3 a 6 veces mayores que en la población adulta. ¿Sí? Los periodos de hipoglicemia que se pueden presentar son más altos y esto es debido a que las vías de gluconeogénesis y cetogénicas no están completamente desarrolladas. Valorar los signos clínicos de hipoglicemia en el periodo preoperatorio es muy complejo. En ese sentido, se debe hacer una monitorización estricta y si es del caso, hacer un aporte de fluidos con dextrosa para tratar de mantener el paciente euglicémico. Finalmente, en cuanto a la temperatura, estos pacientes, como mencioné anteriormente en los eventos adversos en el traslado, pueden presentar una pérdida rápida de la temperatura debido a que la termorregulación no está, o los mecanismos de termorregulación no están completamente desarrollados. Tienen mayor superficie corporal, una baja tejido graso subcutáneo y de queratina. Esa pérdida de la temperatura en el periodo preoperatorio básicamente en mayor proporción está explicada por radiación y por conducción. Sin embargo, en cirugía mayor y en grandes exposiciones también por radiación, por evaporación pueden presentar pérdidas estos pacientes. ¿Qué factores de riesgo han encontrado para hipotermia en cirugía? Primero, una temperatura inicial baja, pacientes que van a cirugía mayor y una temperatura del quirófano por debajo de 23 grados. Por lo tanto, se deben tratar de instaurar todas las medidas para tratar de evitar la pérdida de calor en estos pacientes, pérdida de la temperatura. Finalmente, unas conclusiones son estas que les traigo ahí. El conocimiento de las diferencias fisiológicas y farmacológicas en el neonato son fundamentales para brindar una anestesia segura. Los estudios clínicos no han logrado mostrar una relación directa entre la anestesia y el neurodesarrollo. Hay factores que no son modificables que pueden afectar el desenlace del paciente. Sin embargo, el manejo de los factores clínicos durante el preoperatorio y que sí son modificables, como la presión arterial, la ventilación, la oxigenación, el control glicémico, pueden afectar el desenlace del neonato. Muchas gracias.